¿Están listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A leer! Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. ¿Por qué escribir? ¿Para qué ilustrar? Aquí en la Fábrica de Libros te vas a enterar. Saludos amigos de Mundo de Palabras, bienvenidos aquí un jueves más a este su programa donde siempre compartimos historias, cuentos, aventuras, curiosidades. Y en nuestra sección Fábrica de Libros, donde siempre conocemos autores, ilustradores, les presentamos nueva historia, vamos a presentarles a una gran amiga de nosotros acá, de Grupo SM, Ariana Rosado Fernández, que ella es parte de esa mente maestra detrás de los libros porque ella es editora. Y para hablarnos un poco de lo que es una editora, cómo se hace y todo este mundo fascinante, la tenemos hoy con ustedes. Bienvenida, Ariana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la bienvenida, Carolina. Bien contenta de estar aquí con ustedes. Ay, qué bueno, Ariana. Como le decíamos, amiguito, vamos a conocer esa figura que no siempre todo el mundo la conoce. Se asumen algunos puntos, ¿verdad?, que existe, pero realmente ¿quién es? Eso de editora. Ariana, cuéntanos un poco de tu labor. ¿Qué es eso de ser editora? Pues mira, somos la mano invisible detrás de cada libro. Entonces, soy la editora de literatura infantil y juvenil de SM Puerto Rico. Aquí algunos de los maravillosos libros que he editado hasta entonces. Cada vez que uno mira un libro, uno ve el producto final, pero somos varias las manos, ¿verdad?, que trabajamos cada libro. Para mí un editor es más que nada una persona que acompaña, más allá de recibir un manuscrito de un escritor y trabajar lo que es la ortografía, vamos de la mano de toda la historia. Hablamos de la narrativa, hablamos de personajes, de diálogos, y somos estas personas que, de nuevo, más allá de la ortografía, velamos por la continuidad de los personajes, la fluidez de cada capítulo. También en tiempos recientes, en la época moderna, somos lo que a mí me gusta llamarle editores todoterrenos, ¿no?, que trabajamos lo que son aspectos de marketing una vez el libro sale al mundo, así que realmente veo la figura de un editor como un acompañante. Te acompaña desde la idea central del libro, antes de incluso de escribirlo tal cual, como, ¿verdad?, hacia el final del camino, ¿verdad?, cuando el libro llega a manos de los maravillosos lectores, ¿verdad?, que pensamos en la promoción, en las entrevistas y en cualquier otro aspecto, ¿verdad?, del libro. Así que pensamos, ¿verdad?, en la antigüedad de una persona que estamos sentados o relegados a lo que es el escritorio, y sí, lo somos con los espejuelos que no los llevo hoy, pero también, ¿verdad?, soy una ciegita de la vida y con mucho placer luego de muchas lecturas, pero estamos siempre de la mano, a veces en el sentido más presente, ¿no?, de la palabra. Estamos aquí para velar y también cuidar, ¿no?, de sus criaturas, porque al final cada libro es un mundo y cada libro es un hijo más en el sector editorial, vamos. Ay, qué bien, ver, amiguito, esto de ser editora, uno a veces piensa con que eso es alguien que coge lo que leíste, arregla aquí, ponga este acento, esta coma por aquí y ya. No, sino que son los que cuidan que ese producto, ese libro suyo, pues tenga ese sentido, y me imagino que ustedes también como que lo proyectan a qué le puede gustar al lector, cuál puede ser un grupo a quien dirigirlo, porque a veces uno como autor pues puede decir, no, este escrito yo lo hice y pues lo van a leer los niños, digamos, de 8 años. Y usted quizás como editor que ya tiene más malicia dice, pero es que lo que estás escribiendo lo visualizo más hacia un poquito más grande, ¿verdad? Sí. Tienen como que esa visión a futuro, como quien dice.
Eso es así. No solo nos dejamos llevar por tendencia, ¿verdad? Aquí tengo un libro que me encanta, que es de Esther Tusquets, Confesiones de una editora poco mentirosa. Y les explico, Esther Tusquets era una editora de allá de España, de la editorial, sin duda a algunos les sonará la editorial Tusquets, y ella habla de ser una pequeña editora. Y una pequeña editora, entre comillas, una persona, ¿verdad?, que trabaja con grandes autores, pero una editora que se enfoca en absolutamente todos los procesos. Así que no vamos solamente a una salida comercial. Claro que queremos vender, claro que queremos ser un súper éxito, pero velamos, ¿verdad?, que el libro sea el mejor libro posible. Como bien dices, podemos ver más allá, ¿verdad? Cuando un autor se me acerca y dice, mira, tengo esta idea y, ¿verdad? El otro día en el supermercado escuché esta conversación y por ahí va la cosa y sí, ¿qué tal si lo ambientas por aquí? O este final, Ariana, no me sale, ¿qué tú crees? Entonces empezamos ese tanteo entre editor, ese baile precioso entre autor y escritor. Entonces es verdad que pensamos no solo, ¿verdad?, en el producto final, sino en esos personajes, es realmente perderse en ese mundo y de nuevo acompañarlo por ahí. En ese sentido siento que soy como esto, Tusquets decía, una pequeña editora porque me meto en todos esos recovecos realmente y es pura pasión por los libros y se nota muchísimo, ¿verdad?, lo que somos del sector porque nos perdemos por ahí adentro, ¿verdad? Sí, ¿no? Y es que el mundo, amiguitos que nos escuchan, el mundo de los libros es muy fascinante. A veces cuando vamos a las librerías nos fascina ver todos los libros en los anaqueles, ese olor a libro nuevo, pero esa es solamente la punta del iceberg de todo lo que es el mundo editorial y cómo llega ese libro a sus manos finalmente. Y pues precisamente esa base del editor, ¿cómo uno se puede preparar o cómo te preparaste tú para ser editora? Pues mira, yo creo que todos llegamos a este mundo como por accidente, porque uno empieza siendo lector. Esa siempre es la base, ¿verdad? Me encanta la literatura, uno estudia literatura. En mi caso fui de literatura francesa, porque me gustan mucho los idiomas. Y yo creo que la gente piensa en general que uno va a terminar siendo profesor, que está maravilloso. Yo también he sido profesora también, maestra de primaria de idiomas, pero uno más o menos llega de nuevo queriendo trabajar con libros. En mi caso, conocí a mi primer agente literario, que es otra figura importante tras bastidores con los libros. Un agente es una persona que te representa como autor y presenta tu manuscrito a diferentes editoriales, ¿verdad?, antes de ser contratado, antes de ser publicado. Que si me dan rienda suelta les puedo contar de las miles de figuras, ¿verdad?, que componemos el sector, pero para hacerles, ¿verdad?, la historia escueta, empecé de asistente de agente literario y empecé a ver esos procesos tras bastidores, no solo de la edición del libro, sino de cómo presentar y cómo acompañar a los autores y protegerlos, ¿verdad?, en lo que son los contratos editoriales y ver y tener esa visión precisamente, que era lo que decías, Carolina, de dónde encaja mejor este libro. Que también nos dedicamos, ¿verdad?, a eso, ¿verdad?, que al libro llega cuantas más manos, mejor. Me preguntan varias veces si un editor necesita tener una maestría en particular, si hay maestrías en edición. Yo hice la mía en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona ya, que me ayudó sobre todo a conocer figuras claves que te ayudan. Lo más maravilloso de este oficio es que se aprende haciendo. Aprendes leyendo, aprendes de la mano de los manuscritos como tal y no hay manera de convertirse en editor sin empezar a hacerlo. Así que es lanzarse y en mi caso han sido ya más de 10 años en diferentes ámbitos. Fui editora también de Harper Española allá en Estados Unidos. He sido también traductora, o sea que me he ido moviendo y yo creo que por eso digo que llegamos a este mundo un poquito sin querer, queriendo, haciendo un poco de todo, conociendo. Entonces fue ese primer encuentro con esta agente literario que me dijo, ¿sabes lo que es un agente? Y yo no tengo la más mínima idea, pero cuéntame, ¿no? Y fui de pensar que iba a ser maestra a ponerme varios sombreros, que es lo que también me apasiona del mundo editorial, ¿no? Que nos conocemos entre todos y van a ver seguramente que un editor también pues escribe, un escritor también es editor. Entonces en Puerto Rico en particular se da esos encuentros en que no, a veces yo edito a una persona, pero esa persona me edita a mí, ¿no? Entonces es bien bonito esos encuentros, ¿no? Y esos intercambios, ¿verdad?, de los diferentes sombreros que llevamos en el sector editorial.
pero para hacerles el cuento largo corto, ahora mismo me dedico a editar lo que es la literatura infantil y juvenil de SM Puerto Rico del sello El Barco de Vapor y sobrellevar lo que es el premio. Así que nada, yo sé que es muchísima información, pero en grandes rasgos no necesitas una especialidad en edición, pero siempre es bien, es una manera certera, ¿verdad?, de llegar al sector a través de lo que son programas, cursos también de corrección de estilo y demás, también los hay virtualmente para aquellas personas que estén curiosas y quieran incursionar en el mundo. Los invito a hablar con nosotros porque cada experiencia de editores es bien diferente. En mi caso, di las vueltas por el mundo para volver al sector editorial puertorriqueño, pero les aseguro, ¿verdad?, que hay varias oportunidades de ello con o sin maestría. Ay, qué bien. Así que yo estoy segura que más de algún radio escucha querrá incursionar en este ámbito que de verdad se necesita. Porque, ¿verdad? Nosotros aquí en Mundo de Palabras, pues nos enfocamos en lo que es la literatura infantil y juvenil. Pero editores hay desde libros de no ficción, científicos, de todos los ámbitos. Así que los exhortamos a que indaguen un poco más en esta fabulosa profesión de ser editor. Y mencionaste, ¿verdad?, que ustedes se comunican y se hablan entre ellos. Nosotros recientemente estuvimos en un encuentro de promotores de lectura y una de las cosas que mencionábamos era que queríamos volver a impulsar alianzas o actividades en pro de un Puerto Rico lector. Desde tu punto de vista como editora, ¿cuáles tú has visto que han sido como que las tendencias a lo que se está publicando en la literatura infantil y juvenil, ya sea acá en Puerto Rico, a nivel internacional? ¿Hacia dónde se está moviendo las editoriales? Pues mira, estoy viendo una tendencia marcada en el manejo de las emociones, no directamente, ¿verdad?, en el tema como tal, pero varios personajes vulnerables. Y me encanta esta tendencia porque estamos atravesando, creo que todos estamos de acuerdo, momentos bien difíciles. La generación actual, ¿verdad?, juvenil ha atravesado tantos procesos que sí estoy viendo protagonistas fuertes, estoy viendo vulnerabilidad y estoy viendo también temas de diáspora y de migración en ambos ámbitos, tanto en Puerto Rico como fuera. Y entonces, como lectora a veces de manuscritos del premio tras bastidores, creo que se viene un movimiento muy fuerte de ciencia ficción taína, que creo que también volver a lo ancestral está, no quiero decir volviendo de moda, pero creo que estamos en un momento también de curiosidad, ¿no?, de quiénes eran nuestros ancestros y como Caribe creo que la cosa va por ahí, ¿verdad?, que las distopías también están muy de moda. Sabemos que en inglés se lee mucha fantasía y yo creo que estamos empezando como a cazar ambos géneros. Así que claro, pendiente, ¿verdad?, a eso, que yo creo que algo está burbujeando tras bastidores. Sí, bien, eso es interesante, que a veces uno dice, ¿con qué? ¿De qué escribo o qué leo? ¿De qué voy a leer? Pues entonces estamos viendo esto de que, como bien tú dices, el manejo de esas emociones, de lograr metas, de superar alguna adversidad, miedo. Quizás sería, yo digo como que sería volver a esas épocas arturianas de las leyendas del rey Arturo, donde veíamos a este personaje, este caballero, este hidalgo al estilo Don Quijote, que buscaba solucionar un problema, pero ya en tiempos modernos, y quizás esa ayuda es uno mismo, ¿no? Superarse a uno mismo. Y en cuanto a los más pequeños, quizás lo que es no ficción o los libros álbumes, ¿cómo los has ido viendo? Pues acá en SM no trabajamos mucho, o desde mi llegada hace 3 años no hemos trabajado mucho lo que es libro álbum, pero también veo la base, ¿no?, de temas básicos como la superación, como bien dice, la superación del miedo, cómo apalabrar ese miedo y cómo los padres o los adultos, ¿verdad?, de sus vidas podemos apoyarlo. Y yo creo que eso es fundamental y bueno, y con los libros álbum, ¿qué les puedo decir? Unas ilustraciones ahí, tanto y tanto talento a nivel local y a nivel internacional, que ir de la mano de esos temas que quizás son difíciles o son los temas más
primigenios, ¿no? Esas primeras emociones y cómo sobrellevarlas es simplemente pues maravilloso. Y también acá he visto en los libros álbum la celebración de varias figuras puertorriqueñas importantísimas, que también creo que hay un resurgir de retomar figuras de nuestra historia y llevarlas desde la perspectiva, ¿verdad?, de cómo eran esas de pequeños. Y creo que también es importante, ¿verdad?, llevar a nuestros niños a estas figuras históricas más allá de leerlo como una cosa del pasado, pues un presente muy, muy vivo. Y a través de las ilustraciones y demás estoy viendo un movimiento hacia esa celebración de nuestra cultura y de estas figuras importantísimas. En mi caso, hace 2 años con Mayra Santos Febres trabajé un libro precioso que se llama El futuro es una estrella, donde acogimos la figura, por ejemplo, de Cecilia Horta Allende, celebrando, ¿verdad?, la gran artesana de Carolina, y creo que hay un resurgir con otras editoriales de este tema. Les enseño rapidito esta súper ilustración, ¿verdad?, de nuestra protagonista Alondra dibujando de la mano de Cecilia Horta. A esto me refiero, ¿verdad?, cuando digo que los chicos de hoy en día pues pueden quizás apreciar estas figuras de otra manera a través de la literatura. Creo que hay un resurgir de eso en definitiva. Ay, espectacular, no sé, amiguitos, si nos dejan aquí vamos a estar hablando. Ay, Carolina, de mí que tú empiezas a decirme que tenemos que precisamente es tan interesante todo lo que uno puede llegar a los niños, a los jóvenes, hasta incluso a los adultos, con lo que es la literatura infantil y juvenil, porque a veces pensamos que literatura infantil y juvenil es lo lindo, lo bonito. Yo creo, no, son historias que no importa la edad, uno las hace propias y evoca unas emociones, ¿no? Y es bonito ver cómo a veces historias que parecen que son más para adultos, los niños lo adaptan a su mundo y comprenden situaciones a su alrededor a través de estos libros. Y de ahí, ¿verdad? Menciono esto porque siempre aparece esa discusión si los cuentos de los hermanos Grimm, de Edgar Allan Poe, son para niños, no son para niños, o qué sucedió. Pero es que es un mundo muy especial al momento de involucrarse. Y hablando de momento especial, hace poquito, en abril aproximadamente, nosotros aquí reseñamos la gran noticia de que se dio a conocer la ganadora del 13º certamen Barco de Vapor de Ediciones SM, que fue la autora Silma García, que ya pronto, amiguitos, la tendremos aquí de invitada también en la Fábrica de Libros. Pero ¿cómo fue ese trabajo tuyo, esa participación como editora en este premio? Pues recibimos alrededor de 80 manuscritos en general. Luego 2 lectores me acompañaron para hacer una criba de entre esos manuscritos, y luego a la fase final llegaron dos manuscritos a la mesa de el jurado. Entonces lo trabajamos, los discutimos, salió campante walkie-talkie de Silma García González, y ahora precisamente nos encontramos en este tanteo que llevamos hablando, ¿verdad?, de edición. Y luego, amigos, ya lo saben, más allá de aquí falta una coma, acá quizás esta palabra, ¿verdad?, queda, qué sé yo, más verosímil para que lo diga este personaje. No les voy a contar más porque yo sé que ella les va a contar todo, ¿verdad?, de la maravillosa historia. Vamos poniendo orden, vamos imaginándonos estos personajes, porque saben que dentro de la literatura infantil y juvenil hay un cuento que se cuenta a través del texto, pero otro con la ilustración. Así que vamos soñando esos personajes, y como editora en la estructura, pues me encuentro editando el libro para que podamos premiarlo y llevarlo a impresión este verano para que esté en sus manos en octubre. Así que recapitulando, que sé que me pierdo por las ramas porque me encanta y me fascina todo lo que yo hago, estoy colaborando con Silma, ¿verdad?, para que el manuscrito llegue a esa forma final, a esos lectores. Y en cuanto al premio, pues como editora me toca velar de esas personas que me acompañan en la lectura, en la rúbrica, y en también que sepan siempre que nos enfocamos en proteger el anonimato de sus historias. Todos los manuscritos llegan, ¿verdad?, con igual
oportunidad igual, ¿verdad? Para ganar el gran galardón. Y preparándome también porque saben que esto es constante para lo que será la próxima convocatoria sin dejar caer el proceso actual. Así que siempre buscando estas nuevas voces y siempre de nuevo me reivindico, ¿no? En que el editor más que nada lo que hace es acompañar. Así que estoy acompañando a Silma y acompañando, ¿verdad?, a los demás en este proceso de prepararnos para lo que será la 14ª edición del premio, porque saben que el premio se da todos los años. Sí, se da todos los años y a veces eso es literalmente, como decimos por aquí en Puerto Rico, friendo y comiendo. Entra uno, sale el otro. Okay. A ver, estamos ahí pensando. Eso es así, pero siempre buscando los nuevos talentos y acompañando cada libro, que cada libro es tan y tan diferente. Y como bien hablamos, también hay diferentes géneros dentro del ámbito de la literatura infantil y juvenil, ya sea, como bien dices, retomar esas leyendas o retomar esas figuras emblemáticas de la literatura infantil y juvenil, o reinventándose, que aquí en Puerto Rico tenemos tantos talentos y tantas leyendas locales también. Así que siempre estamos haciendo algo. Nunca estamos aburridos, Carolina. No, me imagino que nunca se quedan con que, ay, ¿qué hago hoy? No, siempre hay algo que hacer. De todo un poco, sí. Y así precisamente, siempre me ha dado la curiosidad, obviamente asumo que no es que haya una cantidad exacta, pero en un promedio, como ¿cuántas veces se da ese intercambio con que entre editor y autor, con que lo leí, te lo corregí, arréglalo, y volví y te lo dan, y volví y das esa retroalimentación hasta que llega, no, ya sabes qué, ya, aquí quedó, esto es lo que se va a impresión? ¿Cómo cuántas veces? Una pregunta bien difícil. A ver, yo creo que en promedio yo leo los libros, o sea, el manuscrito tras bastidores como 3 veces. De ese primer intercambio yo intento leerlo, primero en clave editora, acento por aquí, aquí falta una y luego le doy otra repasada que es más bien como la narrativa. Mira, si brincamos de este día a tal día, ¿qué te parece si añadimos este detalle acá temporal? Y entonces una tercera versión, ¿verdad? Luego, de nuevo, después de ese tanteo, por ejemplo, le doy una primera repasada, se lo entrego a Silma. Silma, ¿qué te parece esto? Me parece bien, con control de cambios, y me lo devuelve. Este diálogo, esta palabra, ¿nos gusta aquí, nos gusta acá? Diría que 4 veces antes de entrar en lo que se llama diagramación. Y luego lo volvemos a leer montado, que no es lo mismo leerlo quizás en un Word o un PDF que verlo ya montado, lo que sería la página como tal, que yo creo que psicológicamente lo leemos de otra manera, ¿no? En total yo diría que 5, pero como editora hay veces que 10, hay veces que me pasó con Vanessa, que también sé que la van a tener por acá, Vanessa Seijo, que la leímos, 2 detectives y un gato, yo creo que a lo sumo como 10 veces, y se nos fue un error, o sea que siempre pasa esto en las ediciones, que sepan que el libro nunca está terminado. Lo vemos impreso, pero en realidad un libro siempre está vivo en el sentido metafórico y en el sentido, ¿verdad?, de que es bien difícil dar punto final y decir ya no se va a tocar más. Yo creo que para los escritores y para nosotros los editores eso nunca termina, pero en promedio te diría que 5. Mira, un buen intento, ¿verdad? Pues eso me recuerda cuando a veces uno iba a los trabajos de la escuela, Missy, ya terminé el ensayo, no, te falta esto, arregla esto, y uno como estudiante, pues, otra vez, pero sí, ¿qué más lo voy a hacer? Pero es que pues pasa lo mismo, amiguitos, ¿ves? O sea que todo esto, de todas las experiencias que ustedes pasan en la escuela, también lo pasan los adultos y lo pasan los autores. Y entonces, ¿verdad? Para ir ya cerrando, que el tiempo acá en Mundo de Palabras se nos va y queremos seguir. Queremos seguir. Si, por ejemplo, alguno de nuestros radioescuchas desea publicar alguna obra con ustedes, bajo el sello de ustedes, ¿cómo sería ese proceso? Pues saben que tenemos el premio, eso siempre, ¿verdad? Anualmente estar pendiente a las convocatorias y las convocatorias de otras editoriales, y en nuestro caso yo recibo también manuscritos directamente al correo.
Y entonces no hay por qué hacerlo tan detalladamente, pero amigos, les invito a que cuando envíen ese correíto o a mí, o sea, a mí o a otro editor, incluyan el título, incluyan una breve sinopsis, ¿verdad?, de qué va la historia y luego una reseña muy, muy breve biográfica. Nos ayuda un montón, ¿verdad? Algunos de nosotros recibimos varios correos y varios manuscritos al día y eso nos ayuda a organizarnos, pero si recibimos esos manuscritos, yo paso por un proceso de evaluación, ¿verdad? Porque, de nuevo, esto es tema para otro día, pero cada editorial es un mundo, a veces hay temporadas de recepción de manuscritos y hay veces que si la editorial no publica un tipo de literatura en concreto, como los editores nos conocemos, pues pasamos un manuscrito que nos gusta a otro, o sea que empiezan esos procesos, ¿verdad?, tras bastidores, que es más bien lo burocrático. Y como les exhorto a enviar sus manuscritos, también les exhorto a tener paciencia con nosotros, que hay veces que queremos una respuesta inmediata y también yo siento la congoja, pero es que estamos todos leyendo, evaluando y de nuevo buscándole ese mejor hogar, ¿verdad?, quizás a sus manuscritos. O sea que si no contestamos en una semana, es normal, no los estamos ignorando, estamos simplemente, ¿verdad?, pasando por esos procesos de evaluación, pero sí, ya sea enviarlo por correo o a través de convocatoria en el caso de SM Puerto Rico. Ay, qué bien. Así ya tiene una idea, radio escucha, para que si quiere publicar un libro o quiere que una casa editorial se lo evalúe y se lo publique, pase por el proceso, pero tenga paciencia, ¿verdad? Y bueno, de verdad que Ariana, muchas gracias por haber aceptado estar este ratito con nosotros. Nosotros vamos a mantener comunicación porque nos encantaría poder compartir con ustedes esa premiación y esa entrega. Nosotros participamos hace un tiempo para cuando fue Buen Viaje que Cae. Ay, sí, de CJ, sí. De CJ García. Y de verdad que fue una actividad muy bonita, donde nos encontramos diferentes autores, amigos, y digo, ¡ay, tanto tiempo no te veía! ¿Cómo estás? Y el conocer ese libro, esa nueva serie y la labor que se prepara a mí. Es como ir a la premier de una película, sí, pero es un libro. Exacto, del libro, así que pendientes, amigas, los vamos a mantener muy al tanto y ya pronto más noticias del evento como tal. Del evento y prepárense que para octubre, uy, qué bueno, cerquita de la época navideña, amiguito. No sé, aquí tirando ideas que poner en esa lista. Queridos Reyes Magos, queridos Reyes Magos, querido Santa, querido Niñito Jesús, me he portado muy bien. Quiero este libro. Podemos ir haciendo esa listita en Navidad de regalar un libro, regalar un sueño. Bueno, Ariana, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos un montón y esperamos vernos pronto. Claro que sí, hasta la próxima. Encantada de estar aquí con ustedes. Hasta la próxima y amiguitos, no se nos vayan porque Mundo de Palabras continúa con muchas historias. Nos vemos. Sí, qué entretenido. Ahora vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a Mundo de Palabras. Y aquí de regreso a Mundo de Palabras. A continuación, escucharán los resultados de la investigación realizada por el CELELI sobre el impacto de los rincones de lectura del proyecto Lee y Sueña, que fue presentado durante el encuentro de promotores de lectura el pasado 10 de mayo. Ha sido mucha la información que queremos compartir con ustedes, así que hemos ido poco a poco compartiéndola con ustedes. Luego del programa de hoy podrán visitar las plataformas digitales tanto del CELELI como de Mundo de Palabras y Piali de Puerto Rico para que puedan leer con calma toda esta investigación. Espero que lo disfruten. ¿A todos me escuchan bien? Sí. ¿Y me ven bien, verdad? Sí. Dentro de si me puse para que todos vieran. Nada, voy a hacer la presentación breve, porque obviamente pues el tiempo apremia.
vamos a hablar un poquito de origen y evolución y enseguida entonces entramos en por qué decidimos hacer esta investigación. Básicamente el programa Lili Sueña se pensó inicialmente como un proyecto de ley, como en aquel momento no se logró hacerlo de esa manera, pues decidieron hacer una orden ejecutiva y trabajarlo desde la oficina de la primera dama, Luisa Pitti Gándara, y entonces el programa Lili Sueña nació de ahí. Le voy a pedir a Juan que me lea lo que dice en el cuadro. Sí. El programa inicialmente comenzó como un programa para repartir libros a los padres al momento del nacimiento de los hijos, con el propósito de darles las herramientas necesarias para que ellos pudieran comenzar a desarrollar la rutina de leer diariamente a los niños. Eso venía incluido con un cierto componente educativo que era un proyecto donde les explicaba a los papás por qué era necesario. Eso fue básicamente la idea inicial del proyecto y cómo comenzó. Se le daba, ¿verdad? Cada vez que nace un niño, se le daba un paquete inicial de libros y en esos primeros años de vida se le iban otorgando otros, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Y eso iba acompañado con ese componente, que se le daba un proyecto para orientar cómo trabajar con los niños de lectura. Incluso había un componente de educación que tuvo sus tropiezos precisamente por los escollos que a veces tienen los padres de ir a talleres y eso, pero se intentó, ¿verdad? El programa, de hecho, les voy a hacer un paréntesis, pero a través de la presentación va a haber citas que fue con las que basamos prácticamente los hallazgos de la investigación. A través de ese proceso surgieron unos retos y se vieron unas necesidades. Y entonces es que, ¿verdad? Los que estaban a cargo, Marisol Paredes, que era la directora del programa Lili Sueña, Wanda de Jesús, que era una de sus principales asesoras directas y creadoras del contenido de lo que iba a surgir a partir de ahí del programa, pues surgió entonces la idea de hacer los rincones de lectura y presentar una propuesta a la oficina de la primera dama para llevar a cabo este componente adicional, aparte de repartirle los libros a los niños, este componente adicional del programa. Inicialmente se visualizó como una sala de literatura infantil con una gran variedad de libros y espacios para que los visitantes compartieran la lectura con sus niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años. Y de hecho, eso era lo que básicamente eran los rincones de lectura. Le pido a Wanda, léeme la cita que se tiene. Nos dice, pero es que no puede ser eso nada más, tiene que haber algo más. Primero, debe ser una sala de literatura infantil más completa. Así que nos presentaron el proyecto. La verdad es que hicieron un trabajo excelente las personas que trabajaron en elaborar la idea de la sala de literatura infantil, donde había mobiliario adecuado para cada etapa de desarrollo, porque eso es importante también. Esa es una cita, ¿verdad?, de Luisa Pitti Gándara, hablándonos de cuando surgió esa idea de ese componente y cómo, vamos a hacer honor a quien honor merece, las lectoras que están aquí, Marisol y Wanda, le dieron ese toque, no se puede quedar ahí, y entonces vamos a hacerlo bien diseñado y como menciona ahí esa cita, tenía mobiliario adecuado para cada una de las etapas en la preescolaridad, había para infantes, había para maternales, había para preescolares, incluso en los libros también, ¿verdad? Pero en el mobiliario y en las herramientas y los props, ¿verdad? Había cosas y diferentes áreas que estaban dentro de esos rincones de lectura. Así que si ven, están los componentes, el libro acusivo, el libro para mí y los rincones de lectura. Entonces nosotros cuando vimos este programa maravilloso, ¿verdad? Que tenía un componente bien importante relacionado al desarrollo de una cultura lectora dentro del país, reconociendo esa importancia de tener que desarrollar esa cultura lectora en Puerto Rico, y también
la importancia de la promoción de la lectura en la preescolaridad, ¿verdad? Creemos en eso desde el CELEL y desde la Facultad de Educación y desde nuestros rincones de profesoras, maestras, incluso madres, etc. Y entonces decidimos hacer la investigación titulada Promoción de la lectura en la preescolaridad, impacto de los rincones de lectura del programa de Ley Sueña en niños y familias de Carolina, Culebra, Fajardo, Tunja y Loíza. Los propósitos básicamente eran estudiar ese impacto de los rincones, ¿verdad? A través de en la isla, ¿verdad? En donde se estaba llevando a cabo en diferentes pueblos, y conocer el efecto del programa desde la perspectiva de las personas que habían incidido en su creación, pero también desde las personas que estaban formando parte, ¿verdad? Y de las que estaban siendo impactadas por este. ¿Sí? Ese era nuestro principal propósito. Como en toda investigación, pues tuvimos que seguir unos pasos, pedimos la autorización del CIPCHI, que es el Comité Institucional para la protección de los seres humanos en la investigación. Comité Institucional para la protección de los seres humanos en la investigación. Obviamente conseguimos el aval del programa Ley Sueña y el aval de Aspira de Puerto Rico, que era quien estaba manejando el programa, se le había dado esa encomienda de manejar el programa. Recibimos el apoyo de la Facultad de Educación y del Fideicomiso de las Hermanas Calzadas, sobre todo también para tener los ayudantes de investigación. Y pues obviamente todo lo llevamos a cabo desde el Centro para el Estudio de la Lectura, la Escritura y la Literatura Infantil, el CELEL, esa fue la base de operaciones. El personal de investigación, pues la investigadora principal, la doctora Ruxaez Vega, y teníamos pues la co-investigadora, éramos Paula Rodríguez Pérez y esta servidora María Charón del Río, pero también teníamos pues todo un séquito, ¿verdad?, de asistentes de investigación, Rosa, Rocío, Shirley, Jessica, Héctor, que nos ayudaron en diferentes fases de esa investigación. El tiempo, desde abril de 2008 hasta mayo de 2009 fue que cursamos la investigación. La metodología que usamos fue una metodología cualitativa, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas para los adultos y no estructuradas para niños y niñas, porque también entrevistamos niños y niñas participantes del programa. Esas eran las entrevistas más chulas, ¿verdad? Más cortas pero más chulas. Tuvimos un muestreo teórico en el que, ¿verdad?, tomamos en consideración el propósito teórico y la relevancia, o sea, escogíamos aquellos que mejor pudieran informar conforme a los objetivos de nuestra investigación, y por ende, pues entonces, ahorita van a ver una tabla que tuvimos diferentes categorías. El plan, se utilizaron los municipios del plan piloto que se había utilizado para libros para mí, obviamente comenzó con un plan piloto, y esos pueblos que están ahí, que son Carolina, Culebra, Burgos, Fajardo y Loíza, fueron los que se utilizaron también para llevar a cabo la investigación, porque creíamos que como habían sido utilizados para el plan piloto, pues tenían más tiempo con el programa y podían tener más información relevante que brindar. Siguiente. Las voces de los participantes pues se dividían en diferentes categorías. La categoría de las personas responsables de la conceptuación e implementación del programa, en particular de los rincones de lectura, y ahí pues obviamente desde la primera dama Luisa Pitigándara, miembros del comité asesor, la directora de Aspira, la directora del programa de Ley Sueña que tenemos aquí, Marisol, consultores del programa, promotoras de alfabetización, los alcaldes de los diferentes municipios, porque obviamente los rincones se llevaban a cabo en municipios y tenían, era colaboración con esos municipios y tenían que ubicar, escoger ubicación y también proveer personal para atender esos rincones.
Había también, hablamos con personas que habían colaborado en la implantación del programa desde el Departamento de la Familia y desde el registro demográfico, porque la entrega de los libros se hacía también a través del registro demográfico, en el sentido que ese era el primer contacto que podían tener con los niños que nacían. Promotores, entonces la segunda categoría tenía que ver con las personas a cargo de los rincones, y ahí entonces se entrevistaron a las promotoras de sala. Si se fijan, estaban las promotoras de alfabetización, las promotoras de sala, que no vamos a entrar en detalle de las diferencias, porque para eso está la publicación que todos van a leer próximamente. Pero, ¿verdad? Obviamente tenían unas encomiendas particulares y unos objetivos particulares cada uno de ellos. También se entrevistó una voluntaria y por último la categoría número 3, que eran las personas impactadas, que obviamente se entrevistaron niños y niñas, se entrevistó también a familiares, madres, padres y maestras de centros preescolares. Aunque teníamos a entrevistar a madres y padres, sabemos por voz de las promotoras de sala que no solo iban madres y padres, iban abuelitos, iban tías, iban diferentes personas. La recopilación y análisis de datos, pues las entrevistas decidimos grabarlas tanto en audio como en vídeo, que saben que también las expresiones dicen mucho cuando las personas se expresan. Transcribimos esas entrevistas, cada una de ellas, por lo general duraban una hora, la meta era una hora, pero casi siempre se extendía un poquito más. El análisis del contenido, pues, obviamente se fue verificado tanto por las investigadoras de esas transcripciones como por las entrevistadas, ¿verdad? Y entonces hubo esa edición de la entrevista. Incluso ahí tuvimos el reto porque obviamente como parte de la producción de los seres humanos, pues se le dice a las personas que si creen que pueden ser identificados o no quieren ser identificados o que algo que dijeron no quieren que aparezca, pues esas personas tenían la potestad de decir, mira, no quiero que esta parte aparezca porque pues, en el momento lo digo, pero para protegerse pues no se sentía seguro o segura, ¿verdad? Y en ese caso pues tuvimos también nuestro reto porque hubo algunas partes que eran muy buenas que no pudimos utilizar porque esa persona no quería, ¿verdad? Que se utilizaran, pero como quiera reveló mucho a las otras cosas que se quedaron, ¿no? Damos entrevistas, hubo unas categorías iniciales que teníamos ya en mente que pensábamos que iban a surgir, pero hubo muchos temas emergentes para darle ¿verdad? Forma a esos hallazgos. Es importante que se hizo una comparación constante entre todas las entrevistas que íbamos transcribiendo y veíamos cómo una se entrelazaba con la otra y que había un entretejido de conexiones ¿verdad? Fabuloso. Logramos una triangulación y parte de esa credibilidad porque también triangulamos entre las personas que hacíamos el análisis, porque fuimos más de una persona que hacía el análisis, pero también entre las categorías y entre los investigadores, ¿no? Y se utilizó la teoría de base, lo que llamamos el ground theory. Los hallazgos los pudimos categorizar en 4 dimensiones específicas, que eran el impacto en la niñez, el impacto en la familia, el impacto en la comunidad y el impacto en la sociedad. Y vamos a ver brevemente algunas cosas de cada uno de esos impactos. En el caso del impacto en la niñez, vamos a resaltar en este momento el impacto en ese desarrollo integral de la niñez y en cómo esas dimensiones del niño fueron impactadas en todas sus dimensiones, tanto en lo cognitivo como en lo lingüístico, como en lo emocional y en lo social. Y le voy a pedir a un estudiante, vamos a ver, un estudiante que me haga la mano y quiera leer esa cita. Por allá. Porque el ritmo ayuda al niño a crecer socialmente y físicamente, porque ellos interactúan, hacen y crean. Y cognitivamente, porque a través de eso que ellos están creando, ellos
cita que vemos que también refleja parte de ese impacto a la niñez, y eso es lo que van a encontrar en la publicación, ¿verdad? Esas citas que evidencian eso. Vámonos con el impacto en la familia. El impacto en la familia, ¿verdad? La educación a los padres, el apego familiar, el vínculo familiar que podían lograr, y esa alternativa de espacio, ¿verdad? Un espacio para compartir con sus niños. Aníbal, léeme esa. Yo como trabajadora social sabía de la teoría de que el cerebro de los niños se desarrolla de 0 a 5 años y que lo que tú logres en esa etapa es vital para el desarrollo del ser humano. No todos los padres y madres de Puerto Rico tienen esa oportunidad y el programa les da esa oportunidad de explicarles eso, de decirles a ellos lo importante que es esa etapa de 0 a 5 y no es decírselos nada más, es darle las herramientas. Tenían las herramientas también, gracias. El impacto en la comunidad, un espacio para todos en esa comunidad para poder participar de los libros y de la cultura lectora. Se reflejaba una idiosincrasia, una identidad de cada una de esas comunidades. Eso fue maravilloso porque los rincones eran totalmente distintos, aunque tenían prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y también ese impacto que vimos en la educación preescolar, porque muchas maestras preescolares utilizaban el rincón, ¿verdad?, como una de sus herramientas de desarrollo. ¿Okay? Tere, léeme desde allá si puede. No, ajá, por acá. Trasciende a los niños y sus familias. Yo tengo una mamá que visita el rincón todos los días y la nena se siente en la falda. Y teníamos el grupo, y los niños del grupo que vinieron se sentaron en la falda de la muchacha a que la muchacha le leyera cuentos. Y entonces las maestras se quedaron sorprendidas. Pero la interacción de ella con los niños, tanto como la de ella y como con niños que no son de ella, es una interacción bien bonita. Muchas gracias. Y el impacto de la sociedad, que no podía faltar obviamente, esa accesibilidad a todos, que llegara a todos independientemente de casas sociales, ¿verdad? Los promotores de lectura, que fue un campo ocupacional que prácticamente se desarrolló en ese momento, y que vemos que en este encuentro vemos que todavía, pese a haberla suspendido el programa, esas personas que tenemos esa inquietud, pues lo seguimos llevando a cabo. Y obviamente ese inicio de la cultura lectora a nivel país. Yandy, por favor, léeme esa. A mí lo más que me entusiasma acerca de este programa es que le están poniendo a los recursos a la disposición de todos. Se les está abriendo la ventana a esas personas que no tienen quizá el poder adquisitivo para tener estos materiales en casa, de tenerlos disponibles para poder compartir. Y yo creo que eso cierra una brecha muy importante. Estos son los resúmenes de hallazgos, no voy a ir uno por ello, y de hecho estas tablas están en la publicación, que van a poder ver que no fue esos últimos slides nada más, sino que hay mucho de impacto de la niñez, mucho de impacto de las familias, de impacto en la comunidad y de impacto en la sociedad. O sea que hay muchos puntos que encontramos en esa investigación. Y pues vamos ahora a lo del futuro de los rincones. Todos los participantes que estaban muy satisfechos con el programa, literalmente todos, no hubo ninguno que no estuviese satisfecho, pero sí exploramos qué recomendaciones daban, y entre las recomendaciones que surgieron fueron las siguientes. La primera fue institucionalizar el programa de Sueña como parte de una política pública respecto a la educación o la lectura temprana en Puerto Rico. El que continuara su implantación, de modo que haya al menos un rincón de lectura en cada municipio, que ese era el objetivo. Y había 57 cuando lo cerraron. Había 58 cuando lo cerraron, y había otros en proceso de abrir. ¿Sí? O sea que abrió. Mantener ese plan de asesoría, que ahí estaban, ¿verdad?, las promotoras de alfabetización, que era la asesoría directa a esas promotoras de sala. El seguimiento y el ofrecimiento de talleres y otras actividades que ayudaran en el crecimiento continuo de estos promotores de sala. Establecer rincones de lectura en las diversas comunidades o barrios, en centros comunitarios o bibliotecas, y permitir mayor acceso a los mismos, porque sabíamos que la meta era uno en cada pueblo, pero incluso había pueblos que tenían más de uno. Que si, por ejemplo, Carolina tenía 2.
Y otros municipios tenían eso en mente, de verdad, de llevarlo a barrios diferentes, porque en Carolina tenían uno en el pueblo y otro en Barraza, que era más, ¿verdad? La próxima era ampliar la población a la que sirven los rincones, de modo que niños y niñas del nivel primario también pudieran beneficiarse, así que no dejarlo en la preescolaridad, sino que ampliarlo a niveles de elemental, para que se pudieran beneficiar. Lo otro es aumentar y variar la colección de la literatura infantil presente en los rincones, obviamente variar esa que tenía en la preescolaridad, pero también ampliarla a edades más altas, ¿verdad? Más grandes. Y lo que todos, absolutamente todos, mencionaban era desvincularlo de la política partidista, precisamente porque sabían que eso podía hacer que se fuera todo por la borda y que se suspendiera. Y eso era una preocupación grande que se tenía y que lamentablemente ocurrió, ¿verdad? Se cerró. Pero volvemos a reiterar desde nuestra posición y desde donde estamos ahora y esa necesidad que sigue estando de la promoción de la lectura desde la preescolar, en que nos toca a todos trabajar para que nuestra niñez lea y sueñe. ¿Okay? Y eso, por eso estamos aquí y estamos desde nuestra trinchera y desde nuestra iniciativa a trabajar en ustedes. ¿Okay? Muchas gracias. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!